El Partido Popular, como ya hizo antes de la pandemia, que ya había movilizaciones del mundo rural, de los agricultores y ganaderos por la situación y las dificultades que estaban pasando, ya en ese momento estábamos con ellos y hoy seguimos aquí, apoyando al mundo rural. Por eso, desde el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados hemos presentado una proposición no de ley para aprobar una batería de medidas, en primer lugar, para garantizar la rentabilidad de la agricultura y la ganadería, con una bajada urgente y extraordinaria de impuestos en todos aquellos que les afectan. Por otro lado, establecer una flexibilidad de la PAC con un aumento de los anticipos para que puedan cobrar a lo largo de este año mayor cantidad los agricultores y ganaderos. Por otro lado, un fondo extraordinario de 5.000 millones de ayudas al sector. Y por otro lado, políticas también que garanticen la disponibilidad de alimentos. Y en ese sentido lo que pedimos es que se revise el plan estratégico de la PAC que se ha enviado a Bruselas en diciembre por parte del Gobierno de España, que también para este 2022 se flexibilicen las condiciones para el cultivo de la PAC, también para el cultivo que pueden hacer los agricultores, y también revisar el Pacto Verde Europeo, de forma que estrategias como de la granja a la mesa no sean un impedimento para que la agricultura pueda producir y, en definitiva, seamos una Unión Europea que pueda producir alimentos para nuestros vecinos, para nuestra gente.